Pero muy buenas tardes para todos. Gracias por estar junto a nosotros en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Buenas tardes, Salva. Hola, ¿Cómo hola. estamos? Muy bien, muy bien. Felices de poder estar contigo y con nuestro Dios y con todos los que están en este momento conectados con nosotros para estudiar, para aprender más acerca de la palabra de nuestro Dios. Así es, Salva. Y como siempre estamos diciendo en cada programa de que cómo nos puedes ver y cómo se pueden contactar a nosotros, Salva. Así es, pueden hacerlo a través de Facebook, buscarnos en Nuestras Voces en el Desierto. De igual manera en YouTube, Nuestras Voces en el Desierto. Cuando estés en YouTube, dale clic a la campanita para suscribirte y así tener todos los videos que vamos subiendo al aire. Y también pueden hacerlo a través de WhatsApp con el +1 801 499 1334. E independientemente del lugar donde te encuentres, si te interesa saber más acerca de la palabra de Dios, si querés saber cuál es el plan que Dios, el Señor, tiene para tu vida, tu Padre que está en los cielos tiene para tu vida, entonces lo que tenés que hacer es contactarte con nosotros a través de cualquiera de estos medios y nosotros con muchísimo gusto te vamos a hacer llegar todo el material que necesites para que puedas saber más. Así es, ¿verdad? Así es, Salva. Y también, si quieren estudiar la Biblia, justamente lo que estábamos diciendo, en cualquier parte que se encuentren, ¿verdad? Pueden contactarse con nosotros. Y como de estudiar la Biblia se trata, rapidito buscar la Biblia. ¿Para qué? Para que no sigas simplemente lo que nosotros seguimos, sino que tú mismo compruebes que lo que estamos diciendo está en la palabra de Dios. Nunca te quedes con lo que digan las personas. Ve y compruébalo a ver si está en la palabra de Dios. Si no está, entonces desecha esa enseñanza. Así es, ¿Okay? Así es. Y Daniel, estamos estudiando parábolas, las parábolas de Jesús, ¿verdad? Y hoy estamos entrando a una nueva. Ya hemos visto algunas, ahora estamos entrando a otra más. Sí. ¿Y cuál es la parábola que vamos a estar viendo hoy? La podríamos titular, Alba, la parábola de la viga en el ojo. Ok, sí. Y como sabemos, la podemos encontrar en el libro de Mateo, la puedes encontrar allí, el capítulo 7, versículo 1 al 5, pero también donde vamos a leerla un poquito más hoy es en Lucas, capítulo 6, versículos 37 al 42. Así que vamos a buscarlo en nuestras Biblias, Salva. Así que rapidito buscar la Biblia. Sí. Mientras tanto, mientras tú estás buscando la Biblia, te decimos de que les des compartir o share a lo que estás viendo y que le des me gusta o like para que entonces el video pueda mantenerse en las redes sociales por más tiempo y muchas más personas puedan beneficiarse. Ya tenemos tiempo de buscar la palabra de Dios. Vamos a orar entonces para entrar de lleno al tratamiento de esta parábola. Así es. Vamos a orar. Querido Padre que se encuentra en los cielos, gracias le damos infinitamente porque usted nos permite tener su palabra y nos da el tiempo ahora para poder ser enseñados por usted, Padre. Sí. Queremos suplicar de que no solo sea con nosotros, sino que sea con todos y cada una de las personas que están conectadas mirando este programa y también con aquellas que lo van a mirar indiferido, para que usted nos dé a todos sabiduría de lo alto y podamos aprender más de lo que usted nos dice, de que ha dejado registrado en su palabra. Así. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén, amén y amén. Amén, amén. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si empezamos con la lectura? Empezamos con la lectura, sí. Adelante. Como dije en Lucas capítulo 6, versículos 37 al 42. Vamos a leerlo todo porque así sabemos de qué está hablando. Correcto. Está titulado El juzgar a los demás. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermanos,
déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Muy bien, perfecto. Así es. Palabras que interesantes, pueden sonar duras. Y sabes, Daniel, digo, para aquellos que poco estudian las escrituras o que casi no tienen conocimiento, déjame decirte que esta es una porción de la escritura que se la han aprendido de memoria, pero la mal usan. La mal usan, así es. ¿Verdad? Y muy pocos la ponen en práctica. Exacto. Exacto. Entonces por eso necesitamos, digo, de alguna forma poder darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Primero la viga que tenemos en nuestro ojo y después ya vamos a llegar justamente a ese aspecto. Y me gustaría compartir, Alba, como decimos en cada programa, hoy vamos a darle un pantallazo general y quizás en un próximo programa vamos a ir desmenuzándolo un poco más. Esta parábola. Así es. Estas palabras de Jesús tienen una especial, vamos a decir, resonancia para nosotros. Todos, sin excepción, tenemos mucho que aprender de ellas, ¿sí? Y necesitamos escucharlas, meditarlas en nuestro corazón y ponerlas en práctica en nuestra vida cada día. Correcto. ¿No es así, Alba? Correcto. Jesús nos conoce muy bien. Te conoce muy bien a ti, nos conoce a nosotros dos muy bien también. Y sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades y quiere que trabajemos intensamente para poder superarlas. Porque, vamos a decir ahora, son perjudiciales. Correcto. Y muy perjudiciales, diría yo, para nosotros en todos los sentidos. No en un solo sentido, sino en todo. Todas nuestras debilidades son las que nos hacen tropezar. Así es. ¿Verdad? Así es. Y los seres humanos tenemos una inclinación, vamos a decir, malsana y persistente a criticar a otros. Siempre estamos criticando de cómo se viste, por qué habló así, y por qué hace esto, por qué hace lo otro, pero no vemos cómo está cada uno de nosotros. Hay personas que parece que eso lo tuvieran acentuado. Yo no sé si es que vienen los genes o si es desde que entró el pecado o cuál es la situación, digo, pero que lleva a que constantemente las personas estén levantando críticas. Así es. ¿Verdad? Y vemos con mucha facilidad los defectos y las malas acciones en aquellos que están a nuestro alrededor, y eso nos da el puntapié inicial para poder criticarlos. Parece que fuéramos detectives de la vida de los demás. Sí, estamos con una lupa buscando qué hace, qué no hace para poder criticar. Cada detalle, cada detalle. Y somos muy rápidos para juzgar a los demás. ¿Sí? Pero muy lentos para aceptar, ¿sí?, nuestros propios errores. Es una pena. Y estamos listos, como dije, para ver la paja en el ojo ajeno, sí, pero no nos damos cuenta de la viga que está incrustada en nuestros propios ojos. Y qué fácil es para cualquiera de nosotros juzgar a los demás, ¿sí? Juzgar a las otras personas, incluyendo, que es lo peor, a otros cristianos también. Sí, por supuesto, no se salva nadie. No se salva absolutamente nadie. Realmente creo que nadie puede decir que no ha cometido este pecado. Todos lo hemos cometido. Desgraciadamente creo que caemos todos, y por eso la aplicación tan directa que va a tener esta parábola para con cada uno de nosotros. Así es. Tan actual que sigue siendo, ¿verdad? Y como decíamos, como seres humanos siempre tendemos a emitir comentarios o juicios negativos, ¿sí?, de una persona, ¿sí?, no importa si son cristianos o no. Y creo que necesitamos, Alba, que la misma palabra de Dios nos enseñe. Exactamente. No que sean tus palabras o mis palabras hoy. Así que te invito a buscar en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Si lo tienes por allí, Alba, porque me gusta un poco tu versión allí. Santiago 4, dijiste. 4, sí, versículos 11 y 12. Está titulado allí en mi Biblia, Alba, dice, juzgando al hermano. Si no lo puedo leer yo si quiere, ya lo tengo aquí. Él leyendo y yo estoy buscando. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Versículo 12 dice, un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Que eran unas palabras muy duras. La versión mía dice, hermano, no hablen mal uno de otros. Y que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga, ¿verdad? Digo, tal vez sería importante, digo, que tratáramos de colocarla en el contexto que viene hablando el Señor Jesucristo. No olvidemos que estas son las palabras del Señor Jesucristo, Así ¿verdad? es. Y el contexto en que lo marca Lucas 6 está justamente en cuanto a ser mejores discípulos, a ser verdaderos discípulos, a ser verdaderos cristianos, verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Así es. Y él viene dando un sinfín de cosas, ¿verdad? Pautas. Y si nosotros vamos unos versículos más arriba en el capítulo 6, por ejemplo, él pone el dedo en la llaga cuando habla del amor a los enemigos. Así es, así es. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque era muy claro de que el pueblo de Israel era rapidísimo para... A los samaritanos los llamaban perros. Sí, así es. ¿Verdad? A los que no eran judíos eran todos gentiles, y como gentiles que eran pecadores, estaban destituidos de la gracia de Dios. O sea, eran muy rápidos para hacer todo eso. Así es. Cuidado, no es solo en aquel tiempo, no. También hoy día. Hoy día, y creo que lo hacemos ¿verdad? más que en aquel tiempo, me Porque parece. desgraciadamente muchos cristianos andan por ahí diciendo, si no es de nuestra iglesia, poco más que es un gentil y publicano. Así es un pecador, porque no es cree esto lo y mismo otro. que nosotros. Exacto. Ya lo, y lo ya viene la criticamos condenación. tanto. Ya viene la condenación. Y es en todo ese contexto en el cual Dios está tratando, Jesucristo está tratando de mostrarnos cómo somos y cómo Él quiere que seamos, ¿verdad? Que Él saca esto de no juzgar a otros. No juzgar a otros. Ahora, me gusta, porque cuando nosotros vamos al original de esta palabra juzgar, ¿verdad? No habla necesariamente de que no debemos diferenciar lo bueno de lo malo, sino que lo que está hablando es del juicio condenatorio, aquel que es para exaltarme yo porque encontré la falta en mi hermano, claro, ¿verdad? O para hundir al otro. O para hundir al otro, ¿verdad? Pero es inevitable que nosotros estamos constantemente juzgando. Así es. Y no en vano, yo quiero que me acompañen a Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23, para que veamos lo que la misma palabra de Dios dice en cuanto a esto. Ezequiel Daniel, ¿verdad? Entonces vamos a Ezequiel 44 y el versículo 23. 24:23. 44:23. Ah, 44. 44, versículo 23. 44:23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Exactamente. O sea, acá no se está hablando de ese juicio de discernimiento entre qué es bueno y qué es malo, entre qué es puro, qué es impuro, qué es correcto, qué es incorrecto. No se está hablando de eso. No se está hablando de eso. No. Acá se está hablando de un juicio condenatorio. Así es. De un juicio condenatorio, ¿verdad? Creo, Alba, también que Dios prohíbe juzgar. Así es, así es. Principalmente para condenar. Y todos estamos descalificados, totalmente descalificados, porque somos pecadores. No todos solo tenemos eso, algo. No solo eso. Fíjate que este pasaje de no juzgar no va solo a la actitud externa que nosotros vemos, que es la que condenamos, sino que el pasaje está apuntando a las intenciones del Así corazón de esa persona. Entonces, en Hebreos 4:12, hay un pensamiento muy lindo que dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Y ahora viene la parte interesante. Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, es por eso que nosotros no podemos
entrar en ese juicio condenatorio Ujú. de los actos de las otras personas, Así en el es. sentido de degradarlas, de humillarlas, de socavarlas, porque, Ujú. porque nosotros no podemos leer las intenciones de esa Para persona. nada. Y el único que dice aquí que puede hacerlo es Dios. Es Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros empezamos con ese tipo de juicio condenatorio, los zapatos de quién nos ponemos? De Dios mismo. De Dios mismo. Y creo que ahí estamos No. totalmente errados. Completamente, nos quedan extremadamente grandes esos zapatos. Sí. Por eso, Alba, si fuésemos santos, vamos a decir, y perfectos, como fue Jesús, creo que ahí entonces tendríamos todo el derecho para poder juzgar y condenar. Yo me animaría a decir si fuéramos sin pecado. Sin pecado. Así Santos es. somos porque santo significa, Ujú. ¿verdad?, apartado para uso divino. Cierto, ¿Verdad? sí. Pero Ujú. digo, si fuésemos sin pecados como fue nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí Ujú. sí podíamos levantar el dedo. Ahí podríamos. ¿Sí? Entonces, como decíamos, no tenemos derecho de juzgar ni condenar a nadie. Y necesitamos, creo que, Alba, no podemos y no debemos juzgar a nadie. Ujú. Creo que eso tiene que quedar en claro, con mayúscula, en letras grandes. ¿Sí? Ujú. Y debemos aprender a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo divino y lo mundano también. Justamente lo que recién estábamos hablando, ¿verdad? De tener Sí. discernimiento. Y entre lo cristiano y lo pagano también. Por supuesto, Ok. por supuesto. Y para ello vamos a seguir buscando respuestas en la Biblia, Alba, en 1 de Corintios capítulo 2 y los versículos 14 y 15. Allí dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, Ujú. y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Correcto. ¿Ok? Necesitamos tener bien en claro, es decir, que la persona que está con Dios y quiere agradar al Señor, sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Exacto. Ok. Y ahí estamos emitiendo un juicio, estamos haciendo un juicio de discernimiento, como decíamos, Sí. ¿verdad? Y sabe, o sea, entre lo bueno y lo malo, como decía, y entre lo que le agrada a Dios y también, Alba, lo que no le agrada a Dios. Exactamente, Ujú. exactamente. Eso es importante que lo dejemos bien en claro, Ujú. bien en claro. Sí, estaba pensando ahora, digo, de que no podemos confundir estos dos conceptos. Ujú. No. Es más, cuando nosotros vamos al original, estas palabras en griego, las que registra Lucas, Ujú. son dos palabras diferentes. La que se usa para juzgar a la persona y la que se usa para juzgar el discernimiento. Sí. ¿Verdad? Así es. Y si vamos también, Alba, a lo que dice en Mateo capítulo 7, y empezamos leyendo un poco allí, en el versículo 1, dice, como es casi lo mismo lo que dice Lucas, Ujú. ¿sí? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Ujú. Y allí sigue hablando, o sea, ni siquiera Jesús vino a condenar, sino a salvar. Exacto. Y creo que esa es parte de nuestra misión también, no condenar a los demás, sino tratar de que sean salvos. Exactamente, exactamente. Porque vamos a preguntarnos cada uno de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para poder juzgar? Para poder condenar, no. Para poder Ninguno. condenar, ni juzgar. Exacto. ¿Ok? Nosotros no podemos emitir juicio en cuanto a... te digo más, hay un apartado en filosofía, Ujú. y también lo estudia la psicología, que se llama proyección. Sí. Generalmente cuando nosotros estamos llamando la atención a una persona sobre algo que está haciendo errado, nosotros estamos proyectando, nos estamos viendo en el espejo de esa persona. Entonces lo que nosotros estamos condenando es lo que nosotros estamos haciendo. Así es. Solo que nosotros no nos animamos a enfrentarnos a nosotros mismos. Entonces lo que tratamos de hacer es proyectar lo negativo nuestro sobre esa persona, y eso es lo que nosotros condenamos. Por otra parte, aquellas personas que son adictas a la crítica, ¿verdad? Adictas a justamente a emitir estos juicios negativos, estos juicios condenatorios, generalmente tienen baja autoestima. Así es. Tienen baja autoestima, ¿verdad? Y es por eso que son tan fáciles y tan propensos a soltar la lengua en una forma equivocada. Sí. Y en el Antiguo Testamento, Alba, en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 16, realmente ahí el Señor
es muy clarito, en la primera frase nomás. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Exacto. Y después sigue diciendo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, ¿no? Bueno, pero la primera frase dice, es que, clarito. Es que son las dos cosas. Cuando tú estás chismeando, cuando tú estás haciendo correr cosas que de repente sí, capaz que viste que sucedió, que dijo, que hizo, lo que sea, pero tú las estás haciendo correr, las estás desparramando. Tú estás matando a esa persona. Estás matando, sí, con tu boca. Estás matando a esa persona. ¿Por qué? Porque tú de repente, supongamos que ves a un cristiano salir de un bar. ¿No? Entonces tú, sin saber todo el trasfondo que hay detrás de eso, tú vas y le dices, pero mire, usted, mi hermano, tan cristiano que se dice, está saliendo de un bar, bla, 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 bla. Generalmente el que critica y que juzga condenatoriamente no deja ni siquiera hablar al otro. No, para nada. Entonces, no le dejas exponer las razones, o tal vez la otra persona considera que ese no es el momento para exponer razones. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo, muchas veces cuando veía que la situación no ameritaba para dar explicaciones, él se pasaba por el medio de la multitud, se retiraba y se iba. Así y no es. daba ni una explicación a nadie, ¿verdad? Y hay veces es preferible callarse. Es preferible. Porque, uno sabe que la otra persona no está dispuesta a escuchar, no está dispuesta a entender, entonces no vale la pena echarle gasolina o leña al fuego. Pero de repente tú no te conformaste con eso, le echaste en cara eso a ese hermano cristiano y sales de ahí derecho a contárselo a todos los demás. Y resulta que tal vez esa persona no entró al bar a tomar, sino que entró al bar porque resulta que un amigo de él está ebrio y lo llamó para que lo fuera a buscar. Un caso peor, Alba. No conozco, pero escuché una historia de un pastor que había ido lo ven entrando a un prostíbulo. Y el pastor dolido, porque estaba muy dolido por lo que él estaba haciendo, entrando a ese prostíbulo, porque estaba exactamente yendo a rescatar a su propia hija de la prostitución. Exactamente. El dolor que había en ese pastor, pero alguien lo vio y en vez de... No, lo repartió en todos los hermanos de iglesia y le hicieron más daño todavía del daño que él mismo ya tenía de poder, de querer rescatar a su hija de donde estaba. Exactamente. Ahora, fíjate, Daniel, ¿cómo quedó la reputación de ese pastor? Por el piso. Lo mataron. ¿Sí? Lo mataron. Cuando él estaba queriendo rescatar a alguien, lo estaban matando. Exactamente, lo mataron. O sea, cuidado cuando nosotros usamos entonces nuestras palabras en ese sentido. Así es. ¿Verdad? Porque los mandamientos dicen bien clarito, no matarás. No matarás, así es. Por eso No no debemos hablar mal de nadie. Exactamente. Y como leímos recién allí en el libro de Levítico, ¿ok? Vamos a decir, es una orden de Dios. Exactamente. ¿Ok? Exactamente. No andes hablando mal de nadie. Exactamente. Muy claro. Me gustaría si me acompañás, Daniel, ya nos está quedando poquitos minutos. Sí. Si te animas a buscar Santiago, el capítulo 2, mientras yo busco el libro de Gálatas, tú me buscas Santiago y yo voy a buscar el libro de Gálatas. Se me perdió Está Santiago. al lado de Hebreos. Santiago. Se me entreveraron las páginas, parece. Hoy a mí me costó también encontrarlo, pero ya termina Hebreos y empieza inmediatamente. Sí. Ahí se te pasó otra vez. Santiago. Y yo quiero que vayamos al capítulo 2 y el versículo 13. Dice allí, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Le unimos lo que dice Gálatas 6.1. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero hágalo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también se ha puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esta manera, dice el versículo 2, cumplirán la ley de Cristo. Así es. O sea, debemos entonces tratar, como tú lo dijiste hoy en un inicio, no condenatoriamente hablar con esa persona, porque tampoco el hecho de que hagamos vista ciega si el hermano está en pecado. No, porque no hay que juzgarlo, entonces me cayó la boca. No, porque desde el inicio mismo de la palabra de Dios dice, nosotros somos guardas de nuestros hermanos.
somos responsables por nuestros hermanos, Así es. ¿verdad? Entonces, digo, yo no puedo ver a la otra persona y decir, no, porque acá dice que no hay que juzgar, entonces yo no voy a decirle nada y que siga la vida loca. Acá dice bien clarito. No, Muy clarito. momentito. Una cosa es que tú lo juzgues condenándolo y otra cosa es que tú emitas un juicio del hecho que él está haciendo, ¿verdad? Pero le diga, hermano, mira, te estás equivocando. Así es, Te totalmente estás equivocando. Vamos a tratar esto juntos, vamos a orar, vamos a ver, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Verdad? Así es. O sea, cosas así. Como tú muy bien decías hoy, no es condenación, sino redención. Redención. Así Lo que es. tenemos que aplicar. Tengo otra noticia. Sí, que el tiempo pasó. El tiempo se nos ha terminado. Y voy a hacer una pregunta, Alba, pero la vamos a contestar en el próximo programa. ¿La dejamos que ahí va a entonces? ser para continuar en el próximo programa. Y es, ¿cómo podemos ver los errores de las demás personas Ujú. si nuestros propios errores son mucho más grandes que las de ellos? Qué buena pregunta. Qué buena Y pregunta. vamos a responderla en el próximo programa. Pero dejémosla ahí, sí. Para sí. que la analicemos durante una semana hasta el próximo jueves. A ver, ¿cómo fue que dijiste? ¿Cómo podemos qué? ¿Cómo podemos ver los errores de las demás personas? Ajá, ¿Sí? sí, Si nuestros propios errores, sí. vamos a decir, son más grandes que los de las otras personas, que los de ellos. Mis errores son más grandes que los de los demás. Ya estamos entrando ¿Cómo podemos ver esos errores? en la paja y en la viga. Estamos Ajá. adentrándonos más, entonces. Así es. Perfecto. Como bien dijiste, estoy de acuerdo, vamos a dejarlo para la próxima. Lo dejamos para el próximo programa. Y antes de terminar, Alba, también, que vamos a terminar con una oración, como lo hacemos en cada programa, que recuerda compartirlo en Facebook, en YouTube, con otras personas, para que muchos puedan aprender de la palabra de nuestro Dios. Y si quieres comunicarte también con nosotros por Facebook, YouTube o por WhatsApp, lo puedes hacer. Y si quieres estudiar la Biblia, no importa dónde te encuentres. Como sé, por ejemplo, Alba, en este momento que estoy viendo allí, que me da alegría de saber de alguien que está mirándonos desde Bolivia. Oh, qué lindo. Ah, bueno, ok. bienvenidos. Así que, Saludos para todos nuestros Rosemary, hermanos en Bolivia. Rosemary, un fuerte abrazo para ti, porque creo que es la primera vez que la veo allí y la conozco bien. Un fuerte abrazo para ti y los tuyos, y que bueno, y que puedan seguir acompañándonos. Y a todos los que se han conectado, un fuerte abrazo para todos y que esperamos que el Señor los Sí, bendiga como en gran está manera. Angélica, Miguel, Rocío, otro Miguel más por allí que se ha conectado también, así que un fuerte abrazo para todos ellos. Y mucho más porque la lista sigue, pero el tiempo Y se alguien nos ha también terminado. en Facebook me dice si la pregunta la podemos dejar escrita, ¿ok? La voy a publicar en Facebook en cuanto terminemos el programa. No? Voy a dejar esa pregunta escrita para el próximo jueves, poder ir analizándola. Perfecto. ¿Sí? Mis queridos, esto está muy interesante, pero el tiempo ha pasado, así que es. vamos a terminar con una oración. Así es. Querido Padre, le agradecemos infinitamente porque usted nos acompañó hasta aquí. Amén. Gracias, amén, Señor, por todo lo que nos permitió aprender, lo que usted nos hizo ver en esta oportunidad respecto a esta parte de la Escritura. Y, Señor, desde ya queremos con su ayuda ponerla en práctica. Amén. Nuestra tendencia pecaminosa es a criticar y a condenar, Señor. Pero su amor quiere que sea reflejado en nosotros y que lo demos a conocer a otros. Así que, Señor, ayúdenos en lo que resta de nuestra vida, para que cada vez que vayamos a levantar críticas, usted cierre nuestros labios, transforme nuestro corazón y nos ayude a hablar palabras positivas del accionar de los demás. Amén. Y si hay alguien, Señor, si hay alguien en que nosotros estamos emitiendo un juicio de su conducta, ayúdenos a hacerlo con misericordia y dispuestos a ayudar en la misma manera que usted ayudó, por ejemplo, a la mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Ayúdenos a seguir sus pisadas en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros. ¿Ibas a decir algo más? No. Ok. Y te esperamos como cada jueves a las 7 de la tarde, hora de la montaña, aquí de los Estados Unidos, para un nuevo programa de Develando las Escrituras. Bendiciones para todos y hasta pronto. Hasta la próxima. Nos vemos.